Ya, comenzamos esta segunda charla, esta exposición la hemos llamado Espiritualidad y Física Cuántica. Así que vamos a entrar en un terreno interesante. Obviamente que desde un lenguaje que nos permita a todos entender, nada de fórmulas, nada de ese tipo de acercamientos, simplemente una visión de los paradigmas, ¿ya? De las visiones de mundo, de estos dos grandes paradigmas actuales, que son la espiritualidad por un lado y el materialismo por el otro, la visión material de la vida. Entonces, queremos hacer un puente, un puente porque somos dos hemisferios cerebrales, uno sensitivo, sensorial, más kinestésico, ¿cierto? Y otro más racional, más lógico. Y es importante que la información vaya así como un infinito de un lado a otro del cerebro, que pueda la experiencia vivida, la información recogida por los sentidos, ser procesada por la mente racional. Entonces tenemos dos miradas del mundo, una perceptiva y otra interpretativa. Desde, desde la espiritualidad, que por muchos años ha estado separada de una visión tal vez científica y hoy, ahora, en este último tiempo, se ha ido integrando. Y se ha ido integrando porque todo evoluciona. Hablábamos la vez pasada en la charla de astrología esotérica de que estábamos saliendo de una gran era de 2000 años más o menos, poco más, que es la era de Piscis, y entramos a la era de Acuario. Y en términos de astrología y entrando en el paradigma astrológico, esto significaba de que pasábamos de una visión eh, enfocada en la forma a una visión enfocada en lo, lo que es más intangible, ¿ya? Pero que se puede integrar al pensamiento cotidiano. Estamos en Urano. La energía de Urano es una energía que le viene a entregar orden al caos. Ese es el propósito de Urano. Entonces, nosotros somos seres materiales, tenemos una experiencia en la materia y además somos seres espirituales, tenemos una experiencia interna que diríamos que es espiritual. Entonces, ¿cómo integramos estos mundos? ¿Cómo integramos eh, la visión racional a estas otras experiencias que no pueden ser incluso hasta descritas? Porque una persona que tiene una experiencia cumbre, una experiencia mística, como seguramente muchos la han tenido, se dan cuenta que le faltan las palabras como para describirlo o expresarlo o comunicarlo a las otras personas. Estas experiencias cumbre, que son experiencias de expansión de conciencia, de iluminación, de, de certeza, estas experiencias han sido descritas en lenguajes totalmente metafóricos. Nosotros decimos, es como andar en un campo de flores, por ejemplo, ¿ya? En la felicidad de, de esa libertad, de ese colorido. Pero no es andar en un campo de flores, es una metáfora. Nosotros usamos metáfora. Jesús habló mucho con metáfora y la mayor parte de los guías y maestros nos enseñan con metáfora. La metáfora pertenece a este ámbito de la ley de Hermes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Por lo tanto, uno puede explicar en términos de correspondencia lo que ocurre en un plano en otro plano. Y hay una gran metáfora en este momento, que es la física cuántica. Y digo metáfora porque ni los físicos cuánticos la entienden. Había un Feynman, me parece que era, que decía que nadie comprende verdaderamente la física cuántica. Y el que dice que la entiende realmente no la entiende, porque no pertenece al ámbito de la experiencia cotidiana.
Todo lo que nosotros vimos, por ejemplo, y aprendimos en el colegio de las leyes de la física, de Newton, de que si yo suelto un objeto, este cae con cierta velocidad de aceleración, son cosas medibles, las podemos medir. Podemos tomar la distancia, tomamos un cronómetro, ¿cierto? Y medimos el tiempo que se demora y sacamos una ley. Y esa ley funciona, porque la física es eso, lo que funciona. Quiere decir de que los científicos son amantes de la verdad. No, no es que ellos quieran inventar una historia de cómo funcionan las cosas y convencer a la gente. No. El científico se rinde ante la evidencia. Es un amante de la verdad. Pertenece al quinto rayo, según el concepto metafísico del conocimiento, del rayo del conocimiento. Pertenece a un tipo de mentalidad, el científico, que quiere saber cómo funcionan las cosas. Más que qué son, porque lo que son las cosas es mucho más ontológico, pertenece al ser. Y eso es un tema que está antes de la física o después de la física. Aristóteles lo llamaba la metafísica, que era la respuesta a las cosas que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué existe el universo, por ejemplo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Todas estas preguntas profundas no son temas de la física. Los temas de la física son cómo funcionan las cosas. Entonces, se miden, en base a la evidencia, se va llegando a una conclusión. Y habían tenido los científicos un gran auge con Newton, que hizo muchas leyes de cómo funcionaban las cosas, y Newton nos habló sobre los movimientos relativos de los cuerpos, ¿cierto? De la gravedad, famosa anécdota de la manzana. Nadie sabe si se le cayó en la cabeza o no, pero de que cayó una manzana y él vio que cayó la manzana, ¿ya? Además, la manzana es otro símbolo importante en la historia de la humanidad. El toroide, el gran toroide de la manzana. Es muy interesante ese juego metafórico. Pero él descubrió, hizo relaciones, por ejemplo, la misma fuerza que hace que la manzana cae, tiene que ver con el movimiento de los planetas. Y descubrieron leyes, Kepler sacó leyes de gravitación, del movimiento de los cuerpos, la ley de gravitación de Newton, y se fue integrando un pensamiento que parecía funcionar. Y como a los físicos les gusta que las cosas funcionen y que las pueden predecir, eh, ¿qué pasó? Pasó que se sintieron felices, contentos, poderosos. La física y la ciencia empezó a adquirir poder, porque yo, si conozco la ley de la palanca, sé que con tanta palanca voy a tener tanta fuerza y puedo mover lo que quiera. De hecho, había un señor que se llama Arquímedes que decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, con la ley de la palanca, ¿ya? O sea, con un punto de apoyo yo puedo hacer una palanca para mover cualquier cosa, porque puedo multiplicar la fuerza hasta el infinito. Todas estas cosas hicieron de que la ciencia tomara un sentido materialista y objetivo. Es decir, existía un universo afuera de nosotros, con leyes exactas, que podía ser predicho. Podíamos decir que la luna iba a estar frente al sol en determinado momento y se iba a producir un eclipse. Y funcionaba. Y funciona, de hecho. Porque son leyes universales que están diagramadas, digamos que están puestas en fórmulas. Esto significa de que la ciencia avanzó muchísimo y a esto se le llamó física clásica. Física que nosotros podíamos entender y ver y apreciar. Pero los científicos no se quedaban contentos con saber solamente cómo se mueven las cosas, sino que querían ir mucho más profundo a ver de qué estaban hechas. Y se metieron a descubrir el mundo pequeño y subatómico. Y ahí se dieron cuenta de algo que les cambió completa y radicalmente el paradigma. Uno de los grandes pensadores que había hecho ya tremendos cambios en la percepción de la física, que era Einstein, se quedó perplejo ante lo que descubrieron los que siguieron a Einstein. Se quedó perplejo ante la física cuántica. Porque Einstein creía que existía un mundo objetivo, que podía ser medido.
Y la física cuántica llegó a una cierta conclusión, que no existe un mundo objetivo, que la realidad está creada por el observador. Y ahí entramos, y por eso que esta física cuántica ha sido tan importante ahora en el mundo de las terapias, el mundo del conocimiento esotérico, el mundo del conocimiento espiritual, y se utiliza la palabra cuántica para hacer muchas cosas hoy en día, ¿ya? Campo cuántico, sanación cuántica, biomagnetismo cuántico, todo es cuántico hoy día. Entonces, ¿de dónde viene esta relación? Esta relación viene de que descubrieron estos señores que si yo miraba muy de cerca la naturaleza, esta se ocultaba. Como que era muy difícil poder mirarla demasiado cerca. Desde lejos en perspectiva la podía ver y funcionaba bastante bien. Pero si yo entraba, igual como si entrara, por ejemplo, en una imagen del computador, me pongo a mirar la imagen y al final encuentro unos píxeles. Unos píxeles que son, de alguna manera, la base de lo que está formada la imagen. Entonces, al entrar en el mundo cuántico, ya lo que nosotros consideramos que nos enseñaron en el colegio, que un electrón era una bolita que se estaba moviendo alrededor de un núcleo, eso ya no existía. De hecho, el electrón no existía si yo no lo veía. Verlo en física significa medirlo, poder saber que está ahí. Si yo lo mido, está, pero si yo no lo mido, se desaparece, se difumina en el espacio-tiempo. Hay una teoría que dice que el electrón está en todas partes al mismo tiempo, pero cuando lo mides, toma una posición determinada. Es decir, que al medir yo extraigo una nueva realidad. Si yo no la mido, esa realidad está potencial en algo que se llama el campo cuántico. ¿Qué es el campo cuántico? Es algo similar al vacío de los budistas. Los budistas hablaban y hablan de que hay un gran vacío creador de todo. Y eso lo hablan desde miles de años atrás. Y que la realidad existe porque existe la conciencia que la determina. Es decir, que nosotros estamos creando una realidad colectivamente en este planeta en base a la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Quiere decir de que el mundo que observamos está hecho a nuestra medida. Mientras más se eleva nuestra conciencia, más podemos extraer de la energía de este campo cuántico. Podemos crear nuevas realidades bastante infinitas. El cambio de paradigma vino cuando se dieron cuenta que la realidad objetiva estaba condicionada a un observador. Nosotros creemos, tenemos creencias de cómo funciona el mundo, pero en realidad esas creencias determinan la realidad. Entonces, si nosotros cambiamos las creencias, también cambiamos el resultado. Lo que se empieza a manifestar es diferente. Es por eso que en el tema de la física se habla de universos paralelos, que se interconectan, no están totalmente separados unos de otros, estamos interconectados, porque hay una sola realidad, esta realidad del campo cuántico, que es a nivel físico un vacío, pero un vacío lleno de posibilidades. Nosotros lo entendemos como podemos crear lo que queramos de acuerdo a la conciencia que tengamos. Se habla de experiencias en otros planos, donde tú piensas algo y eso aparece inmediatamente.
Acá en esta realidad parece tener un lapso de tiempo, un tiempo entre el pensamiento y la creación. Pero si no hubiera tiempo, es como si nosotros extrajéramos, no sé, pues vamos a la arena de la playa, metemos las manos y extraemos una radio, un computador. Vamos a la arena de la playa y extraemos una nave espacial. O sea, nada existía antes y ahora todo existe. Lo sacamos de la Tierra, del medio ambiente o del campo cuántico. ¿Qué se dice? Se dice de que en física cuántica, se dice de que este campo cuántico es lo que se llama estado punto cero. También a lo mejor no han escuchado el concepto. El estado punto cero. El estado punto cero indica de que existe una potencialidad energética, una malla, en la cual nosotros podemos, y somos parte de esa malla, distintas fluctuaciones de esa malla generan toda la realidad. Y nosotros con nuestro pensamiento, que es nuestra observación y nuestra conciencia, podemos hacer fluctuaciones en el campo cuántico y crear realidad. Pero como estamos limitados como especie, en nuestra cultura, en nuestras creencias, no hacemos realidades superiores a la que estamos viviendo. No somos coherentes en el proceso de crearlas. Porque sí, pareciera haber un lapso de tiempo entre el pensamiento y la creación material. No así en otros planos de conciencia, donde lo podemos ver en los sueños. En los sueños tú piensas en algo y ahí está. Tiene ese mismo nivel de realidad. Entonces, si nosotros entramos en el proceso de creación, y aquí entramos un poco en que la espiritualidad empezó a tomar estas ideas de la física cuántica y empezó a extrapolarlas a su lenguaje, a su propio ámbito. Por ejemplo, ideas como entrelazamiento cuántico. Yo creo que han escuchado hablar de eso, ¿cierto? Entrelazamiento cuántico. Ese es un concepto bastante interesante porque en física esto se ha medido. Es decir, yo pongo partículas que después vamos a ver que obviamente no existen, sino que son simplemente manifestaciones de una realidad en contacto cercano, interactuando, que sus fuerzas se conecten, y luego las separamos infinitamente. A una la ponemos en un extremo de la galaxia, a otra la ponemos en la otra. Y cuando uno se mueve, la otra se mueve también. Cuando una cambia de giro, la otra cambia de giro. Y lo hace de manera instantánea. Es decir, que están entrelazadas, como si fueran una misma partícula. Esto desorientó a Einstein, que decía que el intercambio de información entre una partícula y otra tenía un límite de velocidad que era la velocidad de la luz. Por lo tanto, y sin descartar lo que dice Einstein, porque eso es cierto, hasta el momento se ha medido y es cierto, la velocidad de información tiene como tope la velocidad de la luz, como intercambio de información. Pero acá parece funcionar de una manera distinta. Parece que están conectadas en otro punto, y en otro punto son una sola. Entonces, estas dos partículas, que aparentemente son dos, en realidad son una. Y están conectadas a nivel de campo cuántico. Entonces, cuando nosotros interactuamos con alguien, quedamos conectados con esa persona por siempre, para siempre. Y como se supone, la teoría nos dice que el universo en algún momento fue, en un Big Bang, un solo átomo que explotó o explosionó, ¿cierto? Estaban todas las partículas que existen hoy conectadas entre sí. Y por lo tanto, todo el universo estaría interconectado siempre y en todo momento. O sea, no existiría una realidad local, como decía Einstein, sino que existe una realidad
única, completa, donde todo está conectado con todo. Y esto es fundamental, porque si sabemos que todo está conectado con todo, lo que te pasa a ti me pasa a mí. Y ahí viene toda la sabiduría espiritual que dice, el Jesús decía, si vas a visitar a un enfermo, en el fondo me estás visitando a mí. Era algo así, decía Jesús. Decía que él agradecía todos los actos de amor, porque todos los actos de amor iban hacia él y hacia todos. También decía de que lo que tú le haces a otro, te lo hace a ti mismo. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Pero como una parte de nuestro ser se disoció, y esto es una ilusión, pero así ocurrió, se disoció de la unidad, funciona como a título personal y cree que está separado, cree que está aislado. ¿Cómo sabemos que estamos en ese ser separado? Por la soledad. El sentimiento de soledad es lo que determina ese estado de separación. No estamos separados. Y cuando nos damos cuenta y tenemos la vivencia de que no estamos separados, dejamos de sentirnos solos y entramos en esta sensación de gracia, que se le llama iluminación, o estado de gratitud, plenitud, donde sentimos de que hemos reconectado con la fuente, con la unidad.